Primera y segunda a los Corintios. Lección 1. El ministerio de Pablo en Corinto. Para memorizar, entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Esta semana echaremos un vistazo al ministerio de Pablo en la iglesia de Corinto. Como veremos, la iglesia estaba llena de problemas, muchos de los cuales no eran muy diferentes a los que enfrentan nuestras iglesias hoy, casi 2000 años después. De hecho, cualquiera que haya estado en el cristianismo por algún tiempo, o que haya participado en el trabajo de la iglesia, podría preguntarse: ¿alguna vez has encontrado un grupo cristiano que no tenga problemas? La respuesta es, por supuesto, obvia. Pablo se enfrenta a desafíos en Corinto, pero lo hace con el mensaje de la cruz. La fidelidad a este mensaje es también la clave para afrontar los desafíos que tenemos hoy. Como veremos esta semana y a lo largo de este trimestre, el mensaje de Primera y Segunda a los Corintios también se aplica a nuestras vidas. Domingo. Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Pablo comienza su carta a los Corintios identificándose como apóstol de Jesús, llamado por la voluntad de Dios, en Primera a los Corintios 1 versículo 1. Su convicción sobre quién es en relación con Jesús es tan firme que, salvo algunas excepciones, así inicia todas sus cartas. En Primera a los Corintios 15 versículo 8, Pablo se incluye entre aquellos a quienes Cristo se apareció después de la resurrección. Unos versículos más adelante, da a entender que su llamado a ser apóstol surgió de ese encuentro con Jesús. Jesús no solo era el centro del apostolado de Pablo, sino también el centro de su vida. Deseaba compartir a Jesús con quienes estaban a su cargo para que sus vidas también estuvieran centradas en Cristo. Lunes. De Atenas a Corinto. Hechos capítulo 17 versículos 16 al 34 describe la predicación de Pablo a los atenienses antes de ir a Corinto. Aparentemente, no tenía previsto visitar Atenas en ese momento, pero fue allí con la ayuda de algunos amigos debido a la oposición que enfrentó en Berea. Quienes acompañaron a Pablo a Atenas regresaron a Berea con la orden de que Timoteo y Silas se unieran a él lo antes posible. Hechos capítulo 17 versículos 16 al 34 narra lo que Pablo hizo mientras los esperaba. Habló de Jesús en la sinagoga, en la plaza del mercado y en el Areópago. No podía dejar de hablar de Jesús y aprovechaba cada oportunidad para hacerlo. Durante su segundo viaje misionero, Pablo fue a Corinto. Lucas nos informa que Pablo permaneció allí 1 año y medio. Como era habitual, Pablo comenzó su actividad misionera en la sinagoga. Hechos capítulo 17 versículos 1 y 2 menciona que esta era su costumbre. Siguió la estrategia de ir primero a los judíos, tal como Jesús había ordenado a sus apóstoles. Cuando finalmente Silas y Timoteo se unieron a él en Corinto, se dedicó a predicar la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús era el Cristo. Durante su estancia en Corinto, se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Fue también en este contexto que pronunció aquellas famosas palabras en las que afirmaba estar decidido a no saber nada entre los corintios sino a Jesucristo, y a este crucificado. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 2. Martes. La ciudad de Corinto. Lee Hechos capítulo 18 versículos 1 al 3, Primera a los Corintios 5 versículos 9 al 11, y Primera a los Corintios 8 versículo 4. ¿Qué podemos deducir de la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto? Corinto fue un importante centro del mundo antiguo, famoso por su próspero comercio. La ciudad fue destruida por Roma en el 146 a.C. y reconstruida por Julio César como colonia romana en el 44 a.C. Es esta Corinto romana la que aparece en el Nuevo Testamento. En tiempos de Pablo, Corinto era una de las rivales de Atenas e incluso la había superado en varios aspectos.
Corinto contaba con dos importantes puertos que facilitaban el intercambio de mercancías y el desarrollo de su comercio. En efecto, Pablo eligió Corinto por su importancia y su ventajosa ubicación geográfica. Se nos dice: se presentaba así una oportunidad para la difusión del Evangelio. Una vez establecido en Corinto, se comunicaría fácilmente a todas partes del mundo. Además, el floreciente comercio de Corinto facilitaría a Pablo su sustento mediante la fabricación y venta de tiendas de campaña, mientras proclamaba el Evangelio en esa ciudad. Obviamente la labor misionera en una ciudad grande y próspera no está exenta de dificultades. Corinto se caracterizaba por un pluralismo religioso manifiesto, como lo demuestran sus numerosos santuarios erigidos en homenaje a deidades como Apolo, Atenea y Afrodita, entre otras, e incluso el culto a dioses egipcios como Serapis e Isis. Además de esta confusión religiosa, Corinto también era conocida por su libertinaje sexual. Estrabón, geógrafo e historiador griego, menciona que había 1000 prostitutas consagradas al culto de Afrodita en su templo de Corinto. Si bien muchos estudiosos ven esto con recelo y lo relacionan con la propaganda ateniense contra Corinto, la prostitución ritual era común en el mundo antiguo. La inmoralidad sexual era un problema en Corinto, como en otros lugares. La idolatría y la inmoralidad formaban parte de la vida cotidiana, y esta triste realidad explica gran parte del contenido de Primera y Segunda a los Corintios. Miércoles. Muchos en esta ciudad. Lee Hechos 18, versículos 4 al 8. ¿Cuáles fueron los resultados de la predicación de Pablo? La labor de Pablo entre los judíos de Corinto no fue tan fructífera como él deseaba. Tuvo que afrontar hostilidad y odio. La Biblia dice que se opusieron a él y blasfemaron en Hechos 18, versículo 6. Cuando el verbo griego blasfemeo, blasfemar, se refiere a una persona, significa injuriar o difamar. En otras palabras, pretendían manchar la reputación de Pablo e impedirle tener éxito en su labor misionera. Afortunadamente la labor de Pablo en la sinagoga de Corinto no fue en vano. Al fin y al cabo Dios estaba al mando de esta misión. Él prometió: mi palabra no volverá a mí vacía, en Isaías 55 versículo 11. Algunos judíos no esperaban que Crispo, el jefe de la sinagoga, y toda su familia aceptaran a Jesús como el Mesías y se bautizaran. Además, muchos de los corintios, al oír, creyeron y fueron bautizados, muy probablemente también por la influencia de Crispo. Lee Hechos 18 versículos 9 y 10. ¿Qué podemos deducir acerca de los sentimientos de Pablo ante los desafíos que enfrentaba en Corinto? ¿Cómo animó Dios a su siervo? Justo después de que Pablo saliera de la sinagoga, tuvo una experiencia que le infundió ánimo. Cristo mismo se le apareció de noche en una visión, con palabras que recuerdan Isaías 41 en 10. No temas, porque yo estoy contigo. De hecho, Pablo admite que estaba en Corinto, con debilidad, con temor y con mucho temblor, en Primera a los Corintios 2 versículo 3. Tuvo que partir de Berea hacia Atenas debido a una fuerte oposición. Parece que pensó que tendría que dejar Corinto por la misma razón, una gran oposición. Pero esta vez no sería así. Jesús le dijo: tengo mucha gente en esta ciudad. Hechos 18 versículo 10. Y Pablo fue su instrumento para llevarles las buenas nuevas de salvación. Jueves. Las cartas de Pablo a los Corintios. Lee primera a los Corintios 1 versículos 11 al 13, 4 versículo 14, 5 versículo 11, 7 versículo 1, 14 versículo 37 y 40. Segunda a los Corintios 1 versículo 12, 2 versículo 9, 11 versículo 3 y 13 versículo 10. ¿Cómo nos ayudan estos pasajes a comprender por qué Pablo escribió cartas a los Corintios? Pablo se encontraba en Éfeso cuando escribió primera a los Corintios. La familia de Cloé acudió a él para informarle de que las cosas no iban bien en Corinto. Pablo aborda los problemas que le planteaba la familia de Cloé.
Entre los problemas se incluían el faccionalismo, la inmoralidad sexual, los pleitos y la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas de acuerdo con 1 Corintios 7 versículo 1. Su respuesta ocupa el espacio a partir del capítulo 7. Las preguntas se referían al matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales y la comprensión errónea de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura. Quizás tu iglesia local tenga muchos problemas. Sin embargo, la iglesia de Corinto probablemente era peor. La primera carta de Pablo a los Corintios sigue siendo muy relevante para nuestros días. Al fin y al cabo, ¿acaso no nos enfrentamos en cierta medida a problemas similares en muchas de nuestras iglesias hoy en día? Esta carta tiene mucho que decirnos. Es una de las más ricas, instructivas y poderosas de todas sus cartas. Pablo pudo haber escrito 3 o 4 cartas a los Corintios, compárese con 2 Corintios 10:9. Escribió una carta inicial antes de 1 Corintios, 1 Corintios 5 versículo 9, pero se ha perdido. Antes de 2 Corintios, escribió una carta que los estudiosos denominan la carta severa, pero también se ha perdido. Algunos creen que se refiere a 1 Corintios, o que esta carta se conserva parcialmente en 2 Corintios. En 2 Corintios, nos damos cuenta de que los corintios estaban influenciados por la cultura de su entorno. Valoraban la competencia, el poder y la riqueza, valores que también pueden representar un desafío para nuestra iglesia hoy en día. Por el contrario, Pablo buscaba crear una cultura centrada en Cristo, una forma de ver el mundo a través de la perspectiva del Evangelio. Qué crucial es que nosotros también veamos nuestro mundo actual a través de la perspectiva del Evangelio. Lee nuevamente 2 Corintios 2 versículo 4. ¿Qué nos dice eso sobre lo mucho que Pablo se preocupaba por estas personas? En contraste, cuán insensibles pueden ser nuestros corazones para con los demás. Viernes. Reflexiones adicionales. Mientras contemplaba la posibilidad de abandonar la ciudad en busca de un campo más prometedor, el Señor se le apareció en una visión nocturna y le dijo: «No temas, sino habla, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Pablo entendió esto como una orden para permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor haría crecer la semilla sembrada. Una gran iglesia se unió bajo el estandarte de Jesucristo. Se registra que Pablo trabajó 1 año y 6 meses en Corinto. Sin embargo, sus esfuerzos no se limitaron exclusivamente a esa ciudad. Hizo de Corinto su centro de operaciones. Varias iglesias surgieron así. La ausencia de Pablo de las iglesias a su cargo fue parcialmente suplida con comunicaciones importantes y poderosas, que fueron recibidas en general como la palabra de Dios. Estas epístolas se leían en las iglesias. Resumen. La lección de esta semana presentó 2 libros del Nuevo Testamento centrados en la misión, 1 y 2 a los Corintios. También conocimos al autor Pablo y en particular su misión y propósito al dirigirse a los Corintios. Próxima lección. El mensaje de la cruz.